Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo. Vamos a iniciar con el tema de conceptos fundamentales del álgebra. Listo. Entonces a continuación les voy a presentar el contenido que vamos a seguir. Entonces vamos a iniciar con el sistema de los números reales. Seguidamente vamos a pasar al tema de la recta, los números reales. Ahí nos preocuparemos por definir lo que es el valor absoluto, qué significa el valor absoluto de un número real. Después de haber definido esto, pasaremos al tema de exponentes enteros, al tema de radicales, y ya que hayamos visto exponentes enteros y radicales, podremos definir el tema de exponentes racionales. Con estos conceptos podemos pasar de manera sencilla al tema de polinomios y productos notables para ir culminando con el tema de factorización de polinomios y el tema de expresiones racionales. Vamos a iniciar con el tema de sistemas numéricos, recordando los conjuntos de números básicos que existen, su nombre y algunas de sus propiedades. Recordemos el conjunto de los números naturales o los enteros positivos, también lo llaman los enteros positivos. Es el conjunto conformado por los números del 1 al 2, el 3, el 4, el 5 en adelante. Claramente es un conjunto infinito, ¿cierto? Tiene infinitos términos. Algunos matemáticos suelen incluir el 0 como un número natural, otros matemáticos no lo suelen incluir. En mi caso, no voy a incluir el 0 como número natural. Simplemente el conjunto de los naturales para nosotros va a iniciar desde el 1 en adelante. El siguiente conjunto es el conjunto de los números enteros, ¿cierto? En este conjuntico, que lo vamos a denotar por z, vamos a incluir tanto los números negativos, que van a ser llamados los enteros negativos, vamos a incluir el 0, y vamos a incluir también los números enteros positivos, que irían desde el 1 al 2 en adelante. Entonces nos venimos desde el menos infinito aquí por la izquierda, llegamos al menos 3, menos 2, menos 1, pasamos por el 0, luego seguimos con el 1, el 2, el 3 en adelante. Ustedes pueden observar aquí en el conjunto de los números naturales que tenemos escritos aquí después del 5, 3 puntos, y aquí en el conjunto de los números enteros 3 puntos suspensivos a la izquierda y a la derecha también. Esos 3 puntos se llaman elipsis e indican que los elementos siguen indefinidamente el mismo patrón que el que siguen los elementos que ustedes están observando aquí, ¿cierto? O sea que aquí atrás del menos 3 estaría el menos 4, atrás del menos 4 el menos 5 y así sucesivamente. Y aquí delante del 3 estaría el 4, el 5 y así de manera sucesiva. Recordemos ahora el conjunto de los números racionales, ¿cierto? Ese conjuntico lo vamos a denotar con la letra Q caligráfica mayúscula, y este conjunto va a tener todos los números de la forma P sobre Q, donde P y Q son números enteros con Q diferente de 0. ¿Listo? Entonces P puede ser un entero, el número Q puede ser un entero, y el conjunto de todos esos numeritos van a formar el conjunto de los números racionales. Aquí tenemos algunos ejemplos de números racionales. Por ejemplo, el menos un medio es un número racional, en este caso P sería 1 y Q sería 2. El número 17 cuartos, noten que es un número positivo, el numerador es P, el denominador es Q. Aquí tenemos este otro número racional, 0 sobre 8. El numerador es 0, P, ¿cierto? Y el denominador es el 8, que sería Q. Noten que aquí la letra Q, ¿cierto? O el entero Q, que es 8, es diferente de 0. El de arriba puede ser 0, pero el de abajo no puede ser 0, ¿listo? Más adelante vamos a hacer énfasis en esas propiedades. Aquí tenemos el menos 5. El menos 5 es un ejemplo de un número racional, porque se puede ver como el cociente entre dos números enteros. Por ejemplo, 25 dividido entre 5, menos 25 entre 5, que nos da menos 5, ¿cierto? El 1 también es un número racional. Entonces, como nosotros nos podemos ir dando cuenta, el conjunto de los números naturales
está contenido en el conjunto de los números enteros, o los números enteros contienen el conjunto de los números naturales. Y el conjunto de los números racionales es un conjunto más grande que contiene al conjunto de los números enteros y por ende contiene al conjunto de los números naturales, ¿cierto? Tenemos también el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales van a ser aquellos números de la forma R que no van a pertenecer al conjunto de los números racionales. Si no pertenecen al conjunto de los números racionales es porque tampoco son enteros y tampoco van a ser naturales. Son ejemplos de números irracionales el número pi, un número muy famoso en las matemáticas, como se podrán ir dando cuenta más adelante en sus estudios, menos la raíz de 3, la raíz cuadrada de 3 es un número irracional. El número 1 sobre raíz de 7, miren que a pesar de que este número tiene una forma de fracción, es irracional, ¿listo? Es irracional por la presencia de este raíz de 7 que es irracional. La raíz de 2 también es un número irracional, un número también muy clásico. El número raíz de 5 sobre 4, a pesar de ser una fracción, ¿cierto? Es un número irracional por la presencia de este raíz de 5 que es irracional. El número de Euler también es un número de bastante importancia, al igual que el número de pi. Pi es aproximadamente 3,1416, el número de E es aproximadamente igual a 2,87 más o menos. También es un número irracional. O sea que la característica de estos números irracionales es que no se pueden escribir como un cociente entre dos números enteros, digamos P y Q. Y por eso es que son números irracionales. Listo. Tenemos el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales es un conjunto mucho más grande que abarca tanto los racionales como los irracionales. De hecho, el conjunto de los números racionales es la unión disyunta. Noten aquí la presencia de este punto intermedio en este símbolo de unión. Por tal motivo es la unión disyunta entre los números racionales y los números irracionales. Listo. Cualquier número que usted tome real va a poder ser, según esta caracterización, va a poder ser o un número racional o un número irracional. Listo. Si es un número natural, como los naturales están contenidos en los racionales, ya va a ser directamente un racional. Si es un entero, como z está contenido en q, también directamente va a ser un número racional. Y si es irracional, que es un conjunto separadito, también va a ser un número real. Y bueno, escribamos todas esas observaciones para que ustedes las puedan apreciar. Y las voy repitiendo, listo. Aquí tenemos que R es la unión del conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales. Y es una unión disyunta, dado que Q intersectado el conjunto de los irracionales es vacío, ¿cierto? No tienen elementos en común. Esta otra observación que le había dicho al inicio era que el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros. Los enteros son un subconjunto de los números racionales y los racionales son un subconjunto de los números reales. Aquí, como lo podemos apreciar en este diagramita de Venn, el púrpura son los reales, ¿cierto? Por aquí está el conjuntico en naranja de los números racionales, por dentro está el conjunto de los números enteros y por dentro de los enteros está el conjunto de los números naturales. Y aquí separado del conjunto de los números racionales está el conjunto de los números irracionales. Aquí nosotros no podemos relacionar directamente con estas contenencias el conjunto de los números irracionales porque ese es un conjunto independiente. Pero también va a estar contenido en el conjunto de los números racionales. Más adelante nosotros vamos a ver que existe otro conjunto numérico que se llama el conjunto de los números complejos. Es un conjunto aún más grande que contiene al conjunto de los números reales. Y si contiene al conjunto de los números reales, ya contiene a todos estos conjunticos que ustedes pueden apreciar. Ya que tenemos definido el conjunto de los números reales,
Ese conjuntico nosotros también lo vamos a poder escribir de varias formas, ¿sí? Y una de ellas es la siguiente. El conjunto de los números reales puede ser visto como el conjunto de los números reales negativos. Aquí van a estar todos los números negativos que a usted se le ocurran, reales, unido el conjunto cuyo elemento es el 0, unido el conjunto de los números reales positivos. ¿Listo? Porque el 0 como tal es un número real que no tiene signo. ¿Listo? Por eso es que partimos el conjunto R en estos tres conjuntos que claramente son disyuntos. ¿Listo? Entonces los reales negativos unido el conjunto unitario 0 unido el conjunto de los números reales positivos. Vamos a estudiar ahora algunos tipos de números reales. ¿Listo? Por lo menos la parte básica. Entonces, tipos de números reales. Todo número real que usted elija, cualquier numerito real, va a poder expresarse en forma decimal. Un ejemplo, tenemos el número un cuarto. En particular es un número racional, ¿cierto? Pero es un número real también. Noten que un cuarto es exactamente igual a 0.25. Bueno, aquí voy a utilizar comas en vez de puntos, ¿listo? Para separar la parte decimal de la parte entera. Entonces recuerden que todo lo que esté a la izquierda de la coma se llama la parte entera del número y lo que esté a la derecha será la parte decimal. Aquí tenemos la fracción un cuarto, ¿cierto? 1 en el numerador, 4 en el denominador. Y es exactamente igual a 0,25. Es un número decimal. Tenemos, por ejemplo, el número 25 sobre 7. Ese número es 3,571428571428. Noten que cada 6 cifras decimales, es decir, 571428, paramos ahí y se vuelve a repetir el número decimal 571428. Este es un ejemplo de decimal que es periódico con periodo 3, 4, 5, 6. Cada 6 cifras decimales se repite exactamente el mismo decimal. Y es infinito porque este proceso se repite hasta el infinito. ¿Listo? Y aquí tenemos también un ejemplo de un decimal finito. ¿Cierto? Este es un decimal finito. Todo número decimal finito se puede representar en términos de una fracción, o si el número también es decimal pero periódico, también se va a poder representar en términos de una fracción. Aquí tenemos otro ejemplo. El racional 7 tercios, y es el decimal, representa el decimal 2,3333. Entonces noten que el periodo de este número real es 3, ¿cierto? Porque cada cifra se va repitiendo el 3, ¿no? Cada cifra decimal. Entonces, este es otro ejemplo decimal infinito periódico. Tenemos el número pi. El número pi, si no es un número racional, ¿cierto? No se puede expresar como el cociente entre dos números enteros. Pero ya hoy en día se saben millones de dígitos del número pi. Millones de dígitos decimales. Pi es 3,14159265 y sigue así. Pero si ustedes se dan cuenta, este número no va a tener ningún patrón, ni periódico, ni por supuesto finito, porque es un número irracional con decimales infinitos. Pero estos números como tal no siguen ningún patrón en específico. Aquí tenemos, por ejemplo, el número pi, ¿cierto? Con muchos de sus decimales, 14, 15, 92, 65, 35. Y hoy en día se han calculado miles de millones de dígitos decimales del número pi. Entonces este es otro ejemplo de número decimal, pero que no es ni finito ni periódico. Por lo tanto es un irracional. De hecho, esa es la característica de los números irracionales, que no se pueden expresar como un número decimal finito o infinito periódico. Hablemos un poco más de la representación decimal, ya que lo estoy trayendo a colación. Entonces,
Decimales como 0,25 y 1,7 son conocidos como decimales finitos, como lo habíamos hablado hace un momento, y decimales de este tipo 1,353, 535, 3,1234, 1,234 son ejemplos de decimales periódicos. Listo. Infinitos, pero periódicos. Y de hecho, cualquier número racional que ustedes tomen, cualquier fracción, 3/4, 5/3, 1000/2, cualquiera de esos puede representar un número decimal o finito o un número decimal infinito periódico. Listo. Y los números irracionales no van a ser ni finitos, no van a tener ni decimales finitos, ni van a tener decimales periódicos, como el ejemplo que les daba hace un momento, el número pi e inclusivemente la raíz de 2. Listo, son ejemplos de números que son irracionales. Cuando hablamos de números racionales, nos interesa representarlos también como porcentajes. Si recuerdan algo de porcentajes, veamos un ejemplo. 8%, ¿qué quiere decir? Vamos a tomar 8 partes de 100 partes. Y este número racional representa el número decimal 0,08. ¿Listo? O sea, el 8% representaría el número decimal 0,08, el número racional 8 entre 100. Si nos dicen el 42%, ¿qué será? Significa 42 partes de 100 partes. O sea, representa esta fracción. Y esta fracción representa el decimal 0,42. Entonces noten que si ustedes tienen, por ejemplo, 0,42 y quieren pasar al porcentaje que representa, simplemente lo multiplican por 100, de tal manera que la coma se corra 2 unidades hacia la derecha. Entonces ahí obtendríamos el 42%. No necesariamente los porcentajes tienen que estar dados por números enteros. Nosotros podemos también tener un porcentaje de esta forma: 0,005%. ¿Esto qué significa? 0,005 partes de 100 partes. Y si usted quiere dividir este número decimal de manera rápida entre 100, simplemente cuente cuántos ceros tiene el 100. Tiene 2 ceros. Y agréguele esos 2 ceros después de la coma, o sea, a la derecha. ¿Y qué número decimal le va a quedar? 0,00005. 0,4 ceros y un 5. Y si usted quiere pasar de este numerito, ¿cierto?, al 0,005%, simplemente lo multiplica por 100. Y lo que hace, y el efecto de multiplicarlo por 100 es correr la coma 2, ¿cierto?, 2 dígitos hacia adelante, quedándonos otra vez el 0,005%. De hecho, hagamos un ejemplito aquí bien rápido. Si ustedes tienen, por ejemplo, 0,35 y lo quieren convertir a porcentaje, simplemente lo multiplican por 1. Este 1 representa la unidad. Listo. Representa básicamente el 100%. O sea que tendríamos 0,35 por 100%. Y esto nos da igual a 35%. ¿Cierto? Corremos la coma 2 unidades a la derecha tantas veces como ceros haya por el porcentaje que yo lo esté multiplicando, ¿no? Entonces 0,35 es equivalente al 35%. Los porcentajes son bastante importantes. Por ejemplo, los descuentos de los artículos se dan en porcentajes. Se le descuenta el tanto por ciento de su cuenta, o compra algún artículo determinado, de pronto una prenda de vestir, y tiene tanto porcentaje de descuento. Entonces es necesario saber qué representa un porcentaje para que nosotros de pronto no salgamos perdiendo dinero, ¿no? Es importante saber este tema también. Veamos un ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente: la población de un pequeño pueblo disminuyó de 1750 a 1700 habitantes. Y nos preguntan cuál es el porcentaje de decrecimiento. Entonces aquí hay que tener en cuenta ese concepto de porcentaje
y por ende el concepto de fracción, ¿no? Si no manejamos ese concepto de fracción, es muy difícil poder manejar el concepto de porcentaje. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? El 100% va a representar el total de la población. ¿Cuál es el total de la población? Lo que había inicialmente, 1750. Y disminuyó a 1700. Entonces debemos identificar la diferencia entre la población inicial y la población final de habitantes. O sea, debemos de hacer una simple resta. Y esa va a ser nuestra cantidad de decrecimiento. A 1750 réstele 1700. ¿Cuánto le queda? 50. O sea que la población disminuyó en un número de 50 habitantes. Y este numerito ya lo convertimos a porcentaje, ¿no? Entonces debe ser 50 habitantes de los 1750 habitantes que habían, ¿cierto? Que era ese 100%. ¿Y qué significa 50 habitantes de los 1750? Eso representa simplemente una fracción, ¿cierto? 50 entre 1750. Eso nos da aproximadamente igual. Noten aquí este símbolo que estamos utilizando, ¿cierto? Son dos pequeños virgulillas, que nos están queriendo decir de que este decimal que estamos obteniendo aquí es un decimal aproximado, porque en realidad este es un decimal que puede ser infinito, ¿cierto? Periódico, es un decimal infinito periódico, entonces cortamos en algunas cifras decimales y nos quedamos únicamente con esta parte. Muchas personas no distinguen entre un igual y un aproximado. Para ellos es indiferente, pero en mi caso yo sí quiero que ustedes identifiquen esas diferencias, porque aunque sean detalles mínimos, son bastante importantes. Entonces tomamos este decimal y si lo queremos convertir en porcentaje, hacemos lo que ya sabemos, lo multiplicamos por 100% y sencillamente corremos este punto o la coma, ¿cierto? 2 unidades a la izquierda, entonces nos va a quedar 2,85. Este 5 lo podemos redondear a 6, ¿cierto? Por lo que aquí el número siguiente es un 7, que es mayor que 5, y nos va a quedar entonces aproximado a 2,86%. Ese sería el porcentaje de crecimiento de la población. La población disminuyó un 2,86% con respecto al 100% o con respecto a la población inicial. Listo, esa sería como tal la respuesta. Y bien, dejamos hasta aquí este video para no alargarlo más. En el próximo video vamos a comenzar hablando de las propiedades de los números reales respecto a la adición y a la multiplicación, ¿cierto? Usted sabe que con esos números podemos definir dos operaciones, una que es la adición y la otra la multiplicación, y se tienen unas propiedades que es muy importante dominarlas. Listo, eso lo vamos a ver en el próximo video.